Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Biología 2 para 10º grado. Vamos a continuar con el tema de las leyes de la herencia y vamos a hablar el día de hoy acerca de la teoría cromosómica de la herencia. En el caso de la teoría cromosómica, esta pues comenzó con lo que es Sutton y Boveri en 1902, que fueron los que localizaron los genes en los cromosomas. Gracias a este descubrimiento, pues, se hace un gran proceso para, se emprende un proceso para definir los genes que están, por decirlo así, la cantidad de genes que están presentes en los seres vivos. Interesante que la primera cadena cromosómica que se descubrió no era de los seres humanos, sino que era de una mosca. Morgan en 1911 dice, descubre que la herencia está ligada al sexo, que los genes y los cromosomas, pues, que componen a un ser vivo, se alojan en lo que son las células sexuales, femeninas y masculinas. En 1913, Calvin Bridges demuestra que los genes están en los cromosomas y Sturtevant que se colocan en forma lineal sobre el cromosoma, elaborando el primer mapa genético de un organismo, que fue la Drosophila melanogaster, que es una variación de mosca, una especie de mosca. Luego, la teoría cromosómica dice que surge al armonizar las observaciones citológicas con las leyes de Mendel. Todo esto a partir de lo que fueron los hallazgos de Mendel. Fue demostrada plenamente en 1910 por Morgan y la podemos resumir así. Los genes están situados en los cromosomas. La ordenancia o la ordenación de los genes sobre los cromosomas es lineal, o sea que van uno sobre el otro. Al fenómeno genético de la recombinación le corresponde el fenómeno de intercambio de segmentos cromosómicos. Recuerden que en el caso de cuando se está dando el proceso de separación de los genes, de los cromosomas, cuando se da la meiosis, hay una división de los cromosomas, pero antes de eso se da un entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos se acercan y tienden a cortar partes de su estructura y a donarlas a su cromosoma homólogo. De esta manera, pues, se hace lo que es el entrecruzamiento. Se hace una combinación de los genes de la madre y del padre, que ya estaban presentes en el ser vivo, para que haya una recombinación genética. Es interesante esto que hace la naturaleza para ir haciendo pruebas y errores. Esto se hace para, básicamente es una forma de evolución de cada organismo que se reproduce de forma sexual. La idea es ir buscando que los organismos sean cada vez más capaces y que tengan mejores habilidades. Entonces, eso se hace como una prueba de ensayo para que si el organismo resulta con buenas habilidades, pues se siga reproduciendo. Si el organismo resulta con errores genéticos, pues ese organismo lastimosamente pues moriría y no llegaría a reproducirse. Entonces, es una prueba y error. Den gracias de que ustedes están vivos porque la prueba que se hizo en el caso de ustedes, que el cuerpo que la naturaleza hizo sobre ustedes, pues fue exitosa y están vivos. Al fenómeno genético de la recombinación, dice, le corresponde el fenómeno de intercambio de segmentos cromosómicos, que es el entrecruzamiento. Gracias a esto de demostrar plenamente la teoría cromosómica, este señor Morgan pues recibió lo que es el premio Nobel, con lo que fue el mapa cromosómico de la Drosophila melanogaster. Luego, tenemos que el comportamiento de los genes es establecido por Mendel, tiene su paralelismo en el comportamiento de los cromosomas, en la fecundación y en la mitosis. La existencia de dos alelos para un determinado carácter
se corresponde con la existencia de dos cromosomas homólogos. Eso quiere decir que el espacio, la ubicación, la ubicación donde está el gen, a eso se le llama alelo. Y el alelo dice que cada uno de los alelos pues tiene una contraparte, pero esa no está en el mismo cromosoma, sino que está en el cromosoma homólogo, o sea, en el otro cromosoma. A ver, ¿dónde me quedé? Se dice la separación de los alelos se corresponde con la separación de los dos cromosomas homólogos durante la meiosis. La transmisión independiente de los caracteres distintos se corresponde con su presencia en los cromosomas no homólogos. Durante la fecundación, dice, los alelos se agrupan igual que los dos cromosomas para formar la pareja homóloga, como lo vemos en este caso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de los alelos homólogos, si se fijan, aquí tenemos el gen recesivo y el gen dominante. Ambos son los mismos genes para una determinada característica, solo que aquí vemos el gen que está en el alelo recesivo y el gen que está en el alelo dominante. O los genes dominante y recesivo es la misma cosa. Y aquí vemos que igual estos pues se heredan a la filial 1. La filial 1 al cruzarse también nuevamente pues hacen el mismo proceso donde se pueden heredar de formas diferentes. Esto muestra que lo siguiente, que los genes no están ligados. En el caso de ese concreto de las semillas de guisantes, no se ve en el esquema siguiente, como se ve en el esquema siguiente, perdón, en el que se ha utilizado la técnica de retrocruzamiento o cruce de prueba, tendríamos estos resultados. Si nosotros venimos y cruzamos dos organismos de este tipo, que son heterocigotos, si vemos acá, tiene el gen dominante, un gen dominante y un recesivo, igual para la otra característica, se está refiriendo a las características que son liso y amarillo, y este es rugoso y es con forma anómala. Y verde, perdón. Entonces, para este caso, se obtienen 4 posibles resultados, que sería 1 igual al que vimos, el heterocigoto principal, otro que sería rugoso amarillo, otro que sería verde liso y otro amarillo rugoso. Ahora, si los genes fueran independientes, el individuo dihíbrido, que tiene dos genes, estamos hablando de dihíbrido, estamos hablando de dos características, formaría 4 posibles gametos que darán origen a un cuadro fenotípico posible: amarillo liso, amarillo rugoso, verde liso, verde rugoso. Y si los genes están ligados, dice el individuo dihíbrido, solo formaría 2 tipos de gametos y se obtendrían solamente 2 fenotipos, amarillo liso y verde rugoso. O sea, solamente estos 2. Eso sería la única posible combinación. Pero ya sabemos que esto no sucede, lo que quiere decir que los genes no están ligados. Eso quiere decir que los genes se transfieren, a las descendencias de forma aleatoria y un gen no está ligado a otro. Dice, los genes ligados se presentan en el mismo cromosoma y son próximos, así que se heredan como si tardaran un mismo gen. Ahora, estos genes que están ligados, estos son genes que controlan generalmente características bien estrechas. Por ejemplo, hay varios genes que controlan el tipo de piel. Para el tipo de piel hay varios genes que aportan características a la piel. Entonces, esos genes están muy cerca uno del otro y eso hace que esas características, esos genes, sí se transfieran de forma ligada. Aunque hay otros genes que son para características diferentes, que esos, pues, debido a su separación en el cromosoma, esos sí se transfieren de forma independiente. Los genes ligados, dice, en el mismo cromosoma, que se localizan muy distantes, se heredan independientemente, como si estuvieran en otro cromosoma distinto. Y aquí vemos el proceso de entrecruzamiento.
Aquí vemos entrecruzamiento y duplicación, dice, la multiplicación de cada cromosoma tiene dos cromátidas. Las cromátidas son los dos hilos que componen un cromosoma, que al momento de la separación, de la división celular, pues estas cromátidas se separan para formar lo que va a ser la otra. Esta luego se va a copiar y se va a formar nuevamente la otra cromátida en la nueva célula. Por eso estas cromátidas son idénticas. Si las vemos acá, tienen los mismos genes dominantes, y estas otras dos cromátidas, que son las que corresponden al cromosoma homólogo, tienen genes recesivos. Entonces, cuando se hace la separación o la herencia, como vemos acá, se separan y forman una sola, y estos van a dar lugar a un cromosoma y estos también van a dar lugar a otro cromosoma. Solo permítanme, que me están escribiendo ahorita. Bien, al realizar, dice, el cruzamiento pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí vemos, estamos utilizando dos tipos de moscas. Aquí vemos algunos genes recesivos que tienen genes ligados para estas características. Y vemos en el caso de esta combinación, vemos que hay una variación en la cual se observan características únicamente de este individuo, pero al cruzar la siguiente generación, que sería la filial 1, vemos que reaparecen algunas características. Vemos aquí, esta es una mosca bastante más grande y esta es una mosca más pequeña. Esta tiene color oscuro y esta tiene color blanco. Ahora, estos genes que vemos acá fueron los que se expresaron, aunque genotípicamente vemos que son genes recesivos todos, solamente se expresó una característica. Ahora, esto es en relación a la codominancia. Solo que en este caso, como vemos que son genes recesivos todos, solamente se expresó el gen que era más fuerte. Luego, esta filial 1 se combinó nuevamente con otra vez la misma mosca negra, y aquí sí se pudo expresar lo que era la distribución de genotipos. Vemos que en este caso hay una dominancia de parcial de lo que es la mosca amarilla con la mosca oscura. Solo que lo que sale dominante aquí en este caso es el tamaño. Las dos moscas son pequeñas y las moscas más grandes pues solamente son un 8.5%. En la filial 2, dice, se obtuvieron los resultados esperando de una segregación fenotípica. Es 1:1. Y tampoco dice que se esperaban dos segregaciones fenotípicas, pero no fue ese el resultado. Por eso es que la genética es tan complicada. A veces no se sabe qué es lo que se puede esperar de este tipo de cruzamientos. Y por eso es que todavía no está aprobada para seres humanos, porque no se sabe cuáles son los posibles resultados que se obtengan. Entonces, como no se saben los posibles resultados, ahorita todavía resulta peligroso hacer ese tipo de experimentos con los seres humanos. Entonces, por eso no están permitidos. Aunque me imagino que algunos laboratorios ya están experimentando y lo están haciendo de forma clandestina. El entrecruzamiento cromosómico y recombinación genética. Durante la profase de la meiosis, las cromátidas vecinas de los cromosomas homólogos apareados pueden entrecruzarse para formar quiosmas. El quiosma es esta parte donde se ve donde un cromosoma perdió una parte y se unió con la otra parte del otro cromosoma. A esta parte se le llama quiosma. Este cruce que vemos acá se le llama quiosma. Bien, por el punto del quiosma, las cromátidas de vecinas pueden intercambiar fragmentos o sea, grupos de genes. Este fenómeno depende del azar. Puede darse o no darse.
el quiosma puede hacerse en un lugar o en otro. Entre dos cromátidas pueden hacerse varios quiosmas. Como vemos ahí, como les decía, pues esto es una cuestión al azar. A veces pasa, a veces no pasa. Y los resultados a veces pueden ser buenos, a veces pueden ser malos. Si el resultado es malo, pues el organismo no sobrevive. Si el resultado es bueno, puede ser que tenga habilidades mejores o simplemente iguales. Ahora, los individuos recombinantes, dice, los gametos portadores de cromosomas con fragmentos recombinados darán lugar a individuos recombinantes, que serían lo que nosotros conocemos como transgénicos, en este caso. Los recombinantes se presentan, dice, los caracteres de sus progenitores recombinados, pero la frecuencia con que se presentan los recombinantes no sigue la tercera ley de Mendel, sino que depende de la frecuencia con que se realicen los intercambios de fragmentos cromosómicos. Para averiguar, dice, la frecuencia de recombinantes entre dos genes, se hace un cruzamiento de prueba entre los dihíbridos y un homocigoto recesivo. Bien, aquí tenemos un caso de genes ligados y genes independientes. Ok, ahora vamos a ver. Tenemos, dice, sabemos si los genes están ligados o no dependiendo de la frecuencia que se obtengan el cruce en el dihíbrido. Y tenemos el dihíbrido AABB, que es A mayúscula, tiene dos genes dominantes y dos genes recesivos. Con el doble homocigoto recesivo que vemos acá, que este sería. Si se obtienen los 4 fenotipos posibles en proporciones del 25%, los genes probablemente serán independientes. Si se obtienen valores alejados del 25%, los genes estarán ligados. Entonces, si obtuvieron en la primera filial, se obtuvo 25%, o sea que los genes son independientes, supuestamente. Ahora, si se obtiene este caso, quiere decir que los genes estarían ligados. Para esto vamos a hacer algunos cuadritos de puzzle para comprobar esta teoría, a ver si nos resulta, cómo nos resulta a nosotros. Y dice que la frecuencia además nos indica cómo están ligados los genes. Estarán en el mismo cromosoma aquellos que se encuentran en mayor porcentaje. O sea, este y este, que están en el mismo cromosoma. Luego tenemos el mapa cromosómico. En el mapa cromosómico ya nos estamos acercando a lo que son los cariotipos. Los cariotipos son el mapa genético de cada especie. En el caso del ser humano es algo reciente. Ya se tiene lo que es el mapa genético del ser humano y gracias a eso se pudo hacer estudios de ADN. Una persona ya puede saber si su descendiente es hijo de él o de otra persona. Y gracias a eso también pues se han hecho muchas investigaciones, se ha descubierto personas que estuvieron presas debido a que se les culpó injustamente. Han habido casos en los que debido a las pruebas de ADN han sido liberadas después de mucho tiempo de estar cautivas, ya que se hicieron pruebas de ADN para verificar si ellas habían sido los culpables. Dice, la probabilidad de que los gametos recombinantes para un par de genes ligados es un valor constante que depende principalmente de la distancia, a la que se encuentran los genes en el cromosoma. Esta probabilidad recibe el nombre de frecuencia de recombinación. La frecuencia de recombinación entre dos genes ligados es igual a la suma de las frecuencias de los gametos recombinantes. Cuando mayor sea este valor, más alejados estarán los genes en el cromosoma. Por lo tanto, por la frecuencia de recombinación se puede saber la distancia relativa en los genes ligados y hacer mapas cromosómicos. El doble de la frecuencia de recombinación, dice, indica el tanto por ciento de células en las que se ha producido recombinación. Vamos a ver. Dice, la frecuencia de recombinación de dos genes es proporcional a la distancia entre la distancia que se encuentran
dentro del cromosoma. Pueden ser distribuidos mapas cromosómicos en que se sitúan los genes, distancias proporcionales, frecuencias de recombinación, etc. Vamos a saltarnos esto. Esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer luego. Para determinar el tipo sanguíneo de sus familiares. Vamos a ver acerca de los alelos letales. Al inicio de la clase les mencionaba de que hay algunos genes bueno, no en esta clase, sino al inicio del tema de leyes de Mendel, les mencionaba que hay algunos genes que son llamados los genes letales, que estos genes, si se heredan a la progenie, esta pues puede no formarse el embrión o simplemente nacer con algunos defectos fisiológicos. Dice, son aquellos alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que si el individuo lo presenta, pues este individuo se muere. Suele ser recesivo y por lo tanto solo se manifiestan si se encuentran en homocigotos. O sea que si tenemos la suerte si alguien tiene la suerte de que su pareja tiene los mismos genes y ambos genes son recesivos de alguno de los dos y la otra persona tiene genes recesivos también, al combinarse podrían presentar lo que son los alelos letales, podrían expresarse y de esa manera pues venir y afectar al embrión. Bien, nos vamos a saltar aquí a genética humana. Dice, la especie humana es un ser vivo, un mamífero y en concreto un primate. Por lo tanto, los caracteres genéticos se heredan de forma similar al resto de los seres vivos. Para las personas que piensan que el ser humano no es un animal, pues sí, sí es un animal. Recuerden que estamos dentro del reino animal, no existe el reino humano. Entonces, estamos dentro del grupo de los mamíferos y también estamos dentro del grupo de los primates, debido a que tenemos ciertas características similares. Por ejemplo, tenemos las dos extremidades, caminamos erguidos, poseemos las glándulas mamarias se encuentran en la misma posición, la parte genital igual se encuentra en la misma posición, la forma de los ojos están en la misma posición, de frente, la boca, la nariz, las orejas, tenemos ciertas similitudes. En el caso del ser humano también tiene el cuerpo cubierto de pelo, nada más que en el caso de los seres humanos es un poco más pequeño. El cabello que tenemos alrededor de nuestra piel, de toda nuestra piel. Entonces, estas características, según los estudios genéticos, pues, están ligadas a otras especies. En estas especies, pues, están dentro del grupo de los primates. ¿Hasta aquí alguna tiene preguntas o algo que quieran participar? Ninguna, profe. Qué bueno que está pendiente, estimado. Pensé que estaban dormidos todos. Bien, sigamos. Entonces, la herencia, dice, en nuestra especie está determinada por dos aspectos fundamentales, los factores ambientales y las características genéticas, que pueden estar en los autosomas o en los cromosomas sexuales. El sexo de la descendencia, dice, condicionada la expresión genética. Fíjense que algo pasa bien interesante con los seres humanos. En el caso de los seres humanos, anteriormente nosotros nos regíamos por la misma forma de cómo se rigen las otras especies para la reproducción. Solamente el macho más apto lograba reproducirse con la hembra que él considerara, ¿verdad? Y eso lo hacen muchas especies. Solamente los machos que son machos alfas en algunas especies se reproducen.
Y los omega, pues estos solamente forman parte del grupo, pero no se logran reproducir. En la actualidad, esa ley para nosotros los seres humanos pues ya no existe. En la actualidad pues se buscan otro tipo de características para que el macho pues se reproduzca con una hembra. Tenemos, por ejemplo, ya no es tan importante el físico, ya no es tan importante las habilidades físicas o las habilidades mentales. Basta con que la persona tenga eh, ciertas ventajas o ciertas comodidades para que pueda reproducirse, o sea, que tenga un buen trabajo, que tenga algo de dinero, que tenga un vehículo, entre otras cosas, o que pueda hablar bien con solo eso. Y se logra reproducir, lo que ha venido a hacer como un poco de mella en lo que es el proceso de mejoramiento de la especie. Por eso es que algunas especies puras, como por ejemplo aquí nosotros tenemos algunas especies que tienen un alto grado de pureza, como por ejemplo los garífunas. Los garífunas no permiten que los miembros de su etnia se casen con otras personas, porque consideran de que no son, porque consideran de que la especie, la etnia se puede perder. Y así pasa con otras etnias que son bastante racistas, que fue una de las excusas por las cuales Hitler también vino y hizo la guerra en la Segunda Guerra Mundial, que era básicamente una excusa, donde decían que ellos eran la raza perfecta y que los demás pues eran impuros. Los japoneses, aunque no lo crean, también son bastante racistas. Bien, el estudio dice de nuestra herencia muestra dificultades técnicas y éticas. No podemos utilizar personas en experimentos de cruzamiento experimentales. Cada pareja tiene pocos descendientes y los tiempos entre generaciones son muy largos. Entonces, por eso no se pueden hacer muchos experimentos en los seres humanos. Aparte de eso, está prohibido. Entonces, nos vamos a quedar aquí el día de hoy con esto de la genética humana para seguir ya finalizando este tema de lo que es